Alfa y Omega, te amamos. Principio y fin, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un abrazo a la persona que está al lado y dígale, "Oh, qué bendición poder estar adorando al Rey". Amén. Pueden tomar asiento, pueden prender la luz si es tan amable. La luz de acá me hace favor. Amén. ¿Dónde están los niños? Los niños los están esperando ya en el primer piso. Entonces los niños al primer piso, los preadolescentes al primer piso también, allá los están esperando. Todos juiciositos. Amén. ¿Todos trajeron Biblia? Amén, se dice. ¿Todos trajeron celular? Sí, trajeron celular. Bueno, si trajeron celular, trajeron Biblia, entonces podemos tomar ahorita punto de referencia a nuestros celulares para leer la Biblia, ¿no? No solo WhatsApp, sino leer la Biblia, amén. Bueno, hoy vamos a tener un mensaje bien especial. Voy a invitar a este lugar, voy a invitar a Adriana, bienvenida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Adriana que nos trae el mensaje el día de hoy. Buenos días, me alegra verlos. Hay una sonrisa al que está al lado, una sonrisa que lo haga sentir como que con alegría, ¿no? Porque todos vienen a veces como un poquito tensionados, como con la carga encima, pero no, ya estamos en alabanza, ya estamos haciendo fuerza espiritual y ya el Señor tiene una palabra preparada para nosotros. ¿Cuántos la quieren escuchar? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a disponernos de tal forma que el Señor realmente hoy nos hable al corazón. Cierra tus ojos y le decimos: Espíritu Santo, hoy queremos que tus sentidos espirituales sean abiertos en mi vida. Abre mis oídos, abre mi corazón. Hoy dispongo mi corazón de par en par, Señor, como tierra fértil para que tu palabra germine, sea sembrada, sea llena para lo que tú la enviaste y traiga fruto y fruto en abundancia, porque tú tienes cosas grandes, poderosas, buenas y eternas para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. ¿Cuántos han tenido o se han sentido o han percibido como ese sentimiento de injusticia? De que, ¿por qué me pasa? ¿Por qué a mí? ¿O por qué se reciben esas cosas que no son como justas, cierto? Uno dice, ¿qué pasará? ¿Qué sucede, cierto? Con esos temas de injusticia. En estos últimos tiempos he escuchado, y cuando estaba preparando esta prédica y desde hace unas semanas atrás he venido con esa sensación de que los jóvenes y todos, pero es que eso no es justo. Pero es que acá no hay justicia. Pero es que acá, y todo es un completo como círculo donde dice, ¿dónde está la justicia? Que las cosas están siendo como injustas, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es ese sentimiento? Y yo creo que todos en algún momento y en alguna circunstancia hemos sentido algo de ese sentimiento de injusticia. ¿Por qué me pagaron así? ¿O por qué no me pagaron? ¿O por qué, cierto? Hay cosas que uno dice, no es justo, no es justo, pero realmente el Señor nos va a enseñar hoy sobre lo que realmente Él obra, porque Él es justo, Él es el juez justo, Él es el verdadero, Él está a favor de nosotros y de todo el pueblo, y no está ajeno de nada de lo que nos sucede. Amén. Entonces,
Hay una frase que precisamente en toda esta charla yo oí precisamente en el devocional, salió algo muy alineado a lo que era la palabra de hoy. Yo dije, Señor, estás confirmando, queremos aprender, estoy dispuesta, porque la primera que aprende somos todos, pero la administración que Dios nos da cuando estamos preparando una palabra es tremenda. Es tremenda. Entonces, y decía dentro de ese devocional una frase que me cautivó, que dice: tu experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. No desperdicies tu dolor, úsalo para ayudar a otros. Tremendo. Tremenda frase, ¿cierto? La experiencia no es solo lo que yo viví, ¿sí? Porque puede ser bueno y esa experiencia, como puede ser un poco complicado, pero lo que hace la experiencia verdadera es ¿qué hago yo con lo que me está sucediendo? ¿Qué hago yo cuando me siento con una situación de injusticia? ¿Qué hago yo cuando estoy en una enfermedad? ¿Qué hago? Ahí es donde está la experiencia. ¿Qué hago yo con mi circunstancia? Con lo que me está pasando. ¿Me levanto? ¿Tengo fe? ¿Voy para adelante? ¿O qué hago? Porque a mí, como y me voy como desmayando, como desvaneciendo, ahí está. Entonces, en la actualidad lo que decíamos, vemos muchas situaciones, todo el mundo siente que hay injusticia, todo el mundo está como en una zozobra de que por qué le pasan las cosas, de por qué la violencia. Y sí, esos sentimientos prevalecen, porque uno no puede ser ajeno a las injusticias, uno no puede estar ajeno al dolor de otros o al propio dolor, ¿cierto? Ahí está. Pero entonces, ¿qué es injusticia? Porque uno dice, bueno, sí, tan injusto, pero ¿qué es injusticia? Vamos a los términos. La injusticia es la falta o la ausencia de justicia, ¿cierto? De un bien común, de un equilibrio, en referencia a un suceso, a un acto, a una situación. El término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta, al abuso que no ha sido corregido ni sancionado por alguien. Se siente uno injusto cuando uno dice, me pasa esto y nadie toma como una medida, nadie está diciendo qué está pasando, y ahí uno es donde dice, no hay justicia. Y ahí se genera una sensación, un sentimiento de injusticia. ¿La justicia qué es? Si nosotros decimos, si la injusticia es la ausencia de la justicia, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Entonces, la justicia viene del latín justia, que a su vez viene del ius, que es un derecho, ¿cierto? Significa su aceptación propia de lo justo, el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco para las relaciones entre personas, instituciones. Eso dice el tema, que la justicia es una conducta que nosotros seguimos donde nos permite tener como una equidad, como un derecho, como algo a lo cual tenemos atribución, ¿cierto? Entonces, la justicia. Y por eso es que a veces dice, cuando no hay inequidad, cuando no hay lealtad, cuando uno se siente como esa sensación de no es justo, ¿cierto? Entonces, ahí está, esa sensación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tener esa sensación de injusticia es malo? Pregúntele al que está al lado. Cuando uno tiene esa sensación, están con duda, nadie dice nada, no he visto la primera respuesta, no están preguntando. ¿Ustedes creen que tener sensación de injusticia es malo? No, no. Uno no puede decir, ay, me está pasando esto, no me está pasando, no. Uno tiene esa sensación, ¿cierto? Uno tiene ese dolorcito que le genera una injusticia, porque a veces es un dolor profundo, a veces es una ira fuerte, ¿cierto? Tan injusto. Le presté y no me pagó, confié y me desilusionó. Eso es como, ay, injusto, ¿cierto? Es una desilusión. Eso es complejo, ¿sí? Y algunos, o me tocó pagar algo por otros. ¿Cuántos han sido de pronto quizás incluso condenados injustamente? Duro, ¿no?
¿Se han puesto en los zapatos de alguien que ha sido juzgado y condenado o señalado injustamente cuando no es, y tener que decir, soy inocente, pero está siendo juzgado? Injusto, ¿cierto? Duro. ¿Sabes cuál fue el más inocente de todos que fue juzgado? Jesús. ¿Condenado? A muerte. Siendo inocente. Él sabe lo que es ser condenado, ser juzgado inocentemente. Por eso Él dice en su palabra, Mateo 5:6. ¿Qué dice Mateo 5:6? Y es algo que nos enseña Jesús directamente, porque esta palabra la dio Él en el monte cuando dio el sermón de las bienaventuranzas. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Repítanla. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Te sientes en algún momento que has sido injusto? ¿Tienes esa sensación? Más bien, tengan esa hambre y esa sed de justicia delante del Señor, porque Él te va a saciar. Porque Él va a hacer su palabra poderosa, porque Él conoce. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y acaparar y poner en práctica. Cuando hay algo injusto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cierto? A veces nosotros nos quedamos, sí, el sentimiento está, pero ¿a dónde hay que ir? A la cruz, al Señor, donde Él es el que me sacia. Primeramente a Él. Primeramente al que es justo, al verdadero, al que incluso dio la vida por mí, pagó los pecados que yo tenía. ¿Habrá algún justo? No. Yo meditaba esta mañana y decía, ¿yo soy justa para hablar de justicia? No. Pero alguien murió por mí para redimirme. Porque si fuera por lo que yo he hecho, qué susto, ¿cierto? Pero ya tengo un defensor, alguien que pagó, porque esa es la palabra, que nosotros seamos conscientes de que Jesús dijo, sí, tú lo hiciste, pero yo pagué por ti. Yo ya pagué por ti, yo di mi sangre por ti, yo a ti te amo, yo te redimo, y a los malos. Y a los que van contra ti, yo también daré pago. Pero no se acuerdan pero no nos dejemos o no se nos olviden, que Él es tan justo que también para el que está en contra mía tendrá una retribución, pero con justicia. Porque si fuera por nuestras manos. ¿Cuántas mujeres después del divorcio? ¿Cómo quieren ajusticiar al ex? ¿Cierto? Toda la vida queriendo ajusticiar al ex. No. Mi justicia proviene del Señor. Y a veces las cosas son tan maravillosas para el Señor que lo que Él quiere es retribuirte a ti. Y te lo puede retribuir y te puede dar mejores cosas, pero no como tú las quieres, sino como Él sabe. Porque a veces nosotros nos enfocamos en lo que queremos y no en lo que necesitamos. Se nos olvida que necesitamos, pero el Señor no. El Señor sí sabe qué necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Cierto? Y a veces uno dice, ay no, y a veces surgen cosas, situaciones, y uno, yo quiero aquí, y a veces por eso uno no ve como la retribución del Señor, porque se aferra. Es que yo quiero este hombre, o quiero este carro, o quiero esta casa, pero el Señor dice, yo quiero algo mejor para ti, que hay que soltar, ¿sí? Ya hay que esperar en el Señor. Y hay algo que nosotros normalmente cuando hay algo injusto, lo que decía, nosotros queremos es allá tomar como justicia
Y llega algo, cuando uno no espera la justicia de Dios a veces, cuando no vaya a que Él de verdad le dé una sabiduría para recibir esa justicia, para recibir esa recompensa, para recibir esa retribución, ¿sabe qué pasa? Que nosotros comenzamos, cuando no la vemos como tan rápida, comenzamos a orar en nuestras fuerzas. Y cuando nosotros queremos hacer justicia en nuestras manos, ¿qué es eso? ¿Ustedes saben qué es? Venganza. Lo que le dijo el ganso a la gansa. Venganza, ¿cierto? Y entonces cada ratico nos volvemos como venganza, venganza, ¿cierto? Y hay unos que dicen sed de venganza y no de justicia. Tremendo, es diferente. Porque el Señor dice, los que están hambrientos de justicia, no de venganza. No de venganza, porque es que la venganza, como dijo el apóstol Chespirito, si lo han escuchado algunos, yo de niña lo escuché. La venganza nunca es, mata el alma y la envenena, ¿ve? ¿Sí ve que sí? Sí se la saben. Claro, la venganza nunca es buena, es verdad. Ojalá más niños vieran ese tipo de enseñanzas, porque mira, tenemos cuántos años, poquitos, ¿cierto? Somos jóvenes, pero nos acordamos tal cual de una frase que es verdadera. No a la venganza, ¿cierto? No a la venganza. ¿Qué es la venganza, cierto? Porque es que a veces nos confundimos y como no es justo, pero yo como que voy a tomar medidas, ¿no? Yo voy a tomar medidas, le voy a pagar con la misma moneda. Ah, claro, usted, espera y verá, le voy a hacer una que le duela. Esa es venganza. O sea, y el ser humano tiende a eso, ¿no? No me saludó, yo no lo voy a saludar. No me ignoró, ahora ya va a ver cuál es el látigo de la indiferencia, ¿no? La venganza, ¿cierto? Y se siente el fresquito, ¿no? El fresquito, aquí no. Por allá sienten fresco, acá todos son justos y verdaderos, ¿cierto? Es diferente, es diferente. Cuando yo clamo justicia es que lo que a mí me hicieron no me lo vuelvan a hacer. No, otra persona no lo tenga que volver a pasar, que incluso si algo se me perdió, que me lo restituyan, ya. Pero no es que le pase peor y el doble, no. Terrible, pero así es. Y a veces en un momento circunstancial actuamos así. Entonces, hay que reconocer, ¿cierto? Hay que reconocer que a veces en nuestras propias emociones obramos mal. Terminamos siendo ¿qué? Injustos también. Porque es que ese es el tema. ¿Qué es venganza? Miren lo que dicen venganza. La venganza es una reprimenda que se ejerce sobre una persona por una acción que es percibida como mala o dañina. El sujeto que se siente afectado decide vengarse y concreta una especie de reparación por el daño. La venganza sí se supone como una compensación por el agravio recibido. Por eso se dice que la venganza trasciende la atención de reparación y tiene un carácter ejemplarizador cuyo objeto es pagar con la misma moneda o infringir el mal mayor, un mal mayor a quien cometió el daño original. Eso es venganza, tremendo. Queremos que el mal que yo recibí también lo reciba otra persona y en mayor cantidad, ¿cierto? Esa es la venganza. Terrible. Pero resulta que eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que es acudir a la justicia, no a la venganza. Y para acudir a la justicia, ¿a dónde debemos ir primeramente? A Jesús, al juez justo, al juez verdadero, al que realmente todo lo sabe y todo lo puede hacer. A eso vamos. ¿Qué dice Mateo 5:38, 48? Que es una palabra tremenda.
pero a veces a nosotros nos cuesta y harto. Y nos cuesta y harto. Ya vamos a ver por qué. Mateo 5, 38 al 48. Y esto es que el apóstol Pablo vuelve y retoma la enseñanza del Señor donde dice que no hay que tomar venganza. Dice, ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Habéis oído que eso que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Tremendo, ¿cierto? Cuesta, ¿no? Si uno lee esa palabra, uno dice, pero el Señor me está pidiendo algo que es complejo, ¿no? Amar a mi enemigo, al que quizás me está generando daño, dificultad, injusticia. ¿Alguna vez hemos estado en esa situación donde uno dice, esto no me está gustando y yo lo que hago es orar por esa persona? Para que esa persona cambie, para que esa persona reflexione, para que esa persona tenga la misericordia de Dios. ¿Hacemos eso? Nos cuesta, pero es lo que el Señor nos dice. Mire, qué rico cuando uno conoce la palabra. Y es que en lo mínimo se conoce. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho también. Pero Dios quiera que nos libre de toda injusticia. Y que más bien nosotros cuando vengamos, tengamos esa sensación. ¿Cuántas veces? A veces el jefe, ¿no? Lo regaña injustamente y uno, no, es que yo estaba haciendo acá, pero ¿por qué no estaba acá? Pero usted mismo me mandó a hacer otra cosa. Y el regaño y uno dice, pero, no entienden. Sé jefe, ¿cierto? Terrible. ¿Y qué hace uno? A veces es injusto, pero la otra persona ni lo percibió. Pero uno sí siente, pero ¿al fin qué? Y yo lo digo porque hace poquito me dice, es que me regañaron y me llamaron y me pusieron hasta memorando, pero me habían dicho antes, yo ya no sé ni qué hacer, esto me parece injusto. Y yo, claro, cuando uno escucha a las personas se da cuenta. Pero ¿qué hay que hacer? Mire, a veces pareciera que es complejo, pareciera que es un poco difícil, pero es lo que hay que hacer. Orar. Orar y comenzar realmente a decir, Señor, es tu justicia. Tú eres el juez justo, tú eres el juez verdadero y guarda a esa persona. A mí me pasó yo le contaba a alguien, hace un año, como 2 años casi, yo ya entregué una contabilidad que estaba, ya cerré el ciclo ahí, me quedaron debiendo 2 cuentas de cobre yo cobrando, ¿no? Porque uno, pues obvio, hizo su trabajo y todo, y yo, hace 2 años. Y yo, Señor, y no me pagan, llama, no hay plata. Y yo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy y pongo centinela y con un sombrero negro, ¿qué hago? Yo le dije, hubo una palabra que me dijo, el Señor clama por los salarios que no han sido cancelados. Y yo dije, bueno, Señor, si tú clamas por eso, pues ahí está. Y tú eres, y cada obrero es digno de su salario. Y yo llegué y dije, no, bueno, Señor, socórreme, yo necesito tu ayuda, yo necesito, gracias por esta empresa, porque de ella me beneficié mucho. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y tú harás justicia. Me llamaron este año. Pero tengo un saldo aquí que te debemos, eso es verdad. Yo le dije, sí, 2 cuentas de cobro, yo sí me acordaba, 2 cuentas de cobro. Me dijeron, qué pena contigo.
vuélvemelas a enviar y ya te las cancelamos. Tremendo. Y yo ya lo había dado. Eso ya yo ya había. Pero mire, son cosas que solo en el Señor. Algo tan sencillo. Pero mire a alguien que tenga una injusticia más grave, una condena, pagando de pronto la deuda de otro porque le sirvió por ahí de fiador. Ahí pasan cosas que uno dice, tan injusto. Pero ¿sabe qué? Primero, acérquense al Señor, que Él es justo. Lleven ese corazón y digan, Señor, esto es lo que está pasando, porque Él les va a dar respuesta, les va a dar libertad y les va a dar la retribución. No es a través de la venganza, no es por mis fuerzas. A veces hacemos mucho por las fuerzas, en nuestra propia fuerza, o nos quejamos mucho, ¿no? Yo digo que a veces uno tiende en quejarse también mucho. Y a veces la palabra dice que si tú tienes algo contra tu hermano, ven en lo secreto y dile, tengo algo esto contra ti. Y de buena forma. Y después que se solucione. Si ya después no, ahí sí lo haces público, pero uno no. Ni siquiera habla con la persona, pero ya todo el mundo publicó que él era terrible. ¿Eso les parece justo? Así lo que te hayan hecho sea malo. No, primero, venga, yo tengo porque puedo tener. Me parece que lo que tú estás haciendo es incorrecto. Me parece que lo que tú estás obrando conmigo no es pesar, al menos llámelo en secreto. Miren, siento esto. Ya la persona dice que si la persona con ese diálogo personalizado no dio, ahí sí usted puede ir a lo público y uno puede decir, te lo mencioné, te lo dije. Pero no, nosotros a veces es, uy, la queja y después, ¿qué hacemos? A todo el mundo. Eso es justo. A veces las personas, mira, a veces las personas incluso que están obrando en una situación y se dan cuenta. O tienen que sanar su corazón. O no han percibido que su actitud es incorrecta. Por eso es que el Señor nos llama a oren por ellos. Vayan y hablen, oren, digan, bendigan, haga el bien, no se deje contaminar y siga haciendo, porque puede caer uno también en la injusticia. Es tan importante para la justicia también tener una sanidad en el corazón y es el perdón. ¿Cómo uno quiere que el Señor lo retribuya, le restituya cuando hay odio en el corazón? Duro, ¿cierto? Tremendo. Señor, restitúyeme, pero es que yo no lo puedo pasar, yo no lo quiero ver, le limita la justicia divina. ¿Usted cree que la justicia de Dios es la verdadera, la genuina, cuando tú te acercas a Él? Pero cuando estamos lejos de Él, es complicado, porque uno de los pasos principales para hallar justicia es perdonar. Y cuesta. Yo no creo, no les voy a decir que levanten la mano a los que les ha costado perdonar, porque yo creo que todo el mundo. Perdonar es difícil. Y decía hoy, perdonar no es un sentimiento, no es un sentimiento, porque si fuera por un sentimiento, ninguno perdonaría. Porque es que cuando uno dice perdonar, ay, es que a ver si se merece esa persona. No se merece que la perdone. Ni siquiera se ha acercado, no me ha hablado, no me ha dicho. Fuera de eso no reconoce y fuera de eso lo que me hizo fue tan terrible que no se merece que lo perdone. Es que no se trata de merecimiento. No se trata de que, ay, siento, ya sentí la necesidad. No. El perdón es un proceso que empieza con algo importante y es una decisión. Voy a perdonar. Quiero perdonar. Ahora, cuando uno dice y toma la decisión, quiero perdonar, cójase de la mano de Dios. Porque ahí viene el proceso. Yo tomo la decisión y el Señor me va llevando a desarmar mi corazón y a que ese dolor que yo sentí se vaya disminuyendo, porque lo que pasó, pasó.
No es que lo borre, es que te quita ese dolor. Es que te hace diferente. Es que te llega y te dice, tranquilo, vas a perdonar. Sí, Señor, quiero perdonar. Te voy a enseñar cómo es. Y te va diciendo, tranquilo. Esa persona fue así, pero tú vas a tener, tranquilo, eso no te va a seguir afectando, tranquilo, sí, y comienza un proceso donde uno ya ve la restitución, donde uno ya, pero uno tiene que perdonar para ver plena esa justicia. ¿Cómo podemos ver? Usted dice, ay, sí, bonita, las palabras y todo esto es tan bonito y la palabra de Dios es infalible. Pero a veces uno dice, ¿cómo se aplica a la vida? Fácil. Pero sí hemos visto casos, ¿no? Aparte de la Biblia que nosotros siempre sacamos aquí a José porque es un ejemplo tremendo, ¿no? José, que los hermanos lo vendieron, lo iban a matar, lo echaron al foso, lo sacaron, lo vendieron, estuvo en la cárcel después, o sea, como de injusticia en injusticia, ¿cierto? De injusticia en injusticia. Ay, primero los hermanos, después, claro, allá después se fue a Potifar, le iba como iluminando un poquito el camino cuando la esposa de Potifar se le pone esto y otra vez injustamente a la cárcel y en la cárcel allá otra vez, pero mire, ¿Dios se quedó con algo? No. Dios llegó y lo cogió, pero vimos a José decir, ay, que el Señor pague por mis hermanos. No, nunca. Siempre cercano al Señor, sabiendo que había algo diferente. Nunca dejó de confiar. Porque a veces nosotros decimos, y si lo perdoné y vuelve y me lo hace. Ahora ya la venganza es venganza. No, no. Ahora toca es más cogido de la mano de Dios para ver la gloria de Dios, para ver la restitución. Entonces José, imagínense, y aún así, cuando llegaron los hermanos, que él era gobernador, ¿qué hizo él? Le dijo a los hermanos, yo soy José y ustedes hicieron eso, pero quiero que sepan que yo ya los perdoné. Y cuando él perdonó a los hermanos con esa restitución, llegó la restitución total, porque ¿qué era lo que quería José? Que los hermanos tuvieran ese afecto, ese amor, esa familia para él, a su papá. Después de que él de niño le había dicho que los había visto a ellos allá, honrarlo a él y los hermanos esa rabia, pero ¿cómo vamos a honrar al menor, cierto? Pero al fin y al cabo así fue, pero hubo perdón y hubo justicia de parte de Dios. Porque José no, después de que estuvo bien, buscan a mis hermanos que van a ir a pagar todo lo que me hicieron. No. El Señor permitió que ellos llegaran hasta donde José para hacer justicia. Tremendo. Y así es como obra el Señor, de la forma que uno no se imagina, pero que está la justicia de Dios en nosotros, ahí está. No se preocupen. ¿Qué creen ustedes que hace falta en restitución? Levántense. Póngase delante de Dios que el Señor les va a restituir. En la historia es tan importante el perdón. Ya es tan importante reconocer también que hay temas de injusticia. Pero ¿cómo reconozco? ¿Te acuerdas la primera frase que decíamos? Que la experiencia no es los eventos que me suceden, sino lo que yo hago con esos eventos. ¿Qué pasó con Nelson Mandela? Tremendo líder, ¿no? Él fue pacifista por una lucha verdadera, por la equidad entre los negros y los blancos, en un país donde la mayoría eran negros y gobernaban los blancos. Se levantó desde muy joven y luchó, y su lema era pacifista, ¿cierto? Hasta que en una de esas marchas pacifistas, ya en 1960 hubo una masacre, Chapelfield, que comenzó por una marcha y murieron 250 de la raza de negritos, luchando por sus derechos. Y a él se le bajó el nivel y dijo, ¿será que pacíficamente es? Entonces comenzó a tener
entrenamiento guerrillero y todo, y sí, tuvo unas situaciones de complot contra el gobierno y por eso fue dado a la cárcel. ¿Sabe cuánto tiempo? 27 años de cárcel. Y allí se entendió que violencia con violencia, no. Salió de la cárcel y fue presidente de África. Y muchos le insinuaron, hagamos algo y venguémonos. Porque la venganza, incluso familia y parientes le decían, mejor venganza, ¿por qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a dialogar? Ya tú eres el presidente. Y él dijo, no, acá hay que perdonar y seguir adelante para que lo que sucedió no vuelva a suceder. Quitaron el apartheid. Fue unas cosas injustas. A nivel de historia uno ve cosas que realmente uno dice, ¿cómo pasó algo tan complejo? Pero mire que ahí se han levantado personas que realmente dicen, es mejor el perdón y la restitución que la venganza. Y ahí está el cambio. En Uganda, las mismas madres que se mataron entre dos etnias terriblemente, pero fue una masacre, y las que se levantaron a decir, no vamos a tomar represalias, sino que vamos a pedir, vamos a perdonar y vamos a continuar porque no queremos más muertos, fueron las mujeres. Tremendo. Porque es que eso es a lo que nos invita el Señor, a que Él nos dio a nosotros mismos. Nosotros, ¿por qué juzgamos tanto? Más bien miremos lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él tomó nuestro pecado, nuestro castigo y lo llevó a la cruz. Y por eso Él no es indiferente a la justicia, Él está ahí presente, pero cuando nos acercamos a Él. ¿Qué dice Romanos 12:19 en la Biblia? Romanos 12:19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dice? Vayan y vénganse, tomen sus fuerzas, sus armas y vénganse. No, dice, por el contrario, dice, nunca tomen venganza, nunca tomen la justicia por su cuenta. Y sabe que a veces es cierto, porque si fuera por mi cuenta yo no soy justa. Así de sencillo. Mientras que el Señor es el justo, el verdadero y el bondadoso. Y tenemos que nosotros estar de los dos lados. Si yo busco que el Señor haga justicia para mi causa, yo también tengo que estar diciéndole, Señor, hazme una persona justa. Porque el Señor no es ajeno. Él dice, mía es la venganza. O sea que si yo también estoy actuando en injusticia, ¿será que el Señor no me mira? Con misericordia, pero me mira. Claro que sí. Un ejemplo en la Biblia, David, un hombre conforme al corazón de Dios. A mí me encanta estudiar a David. Me encanta porque es que él tiene todo lo que uno tiene, esa debilidad, pero ese amor con Dios y esa lucha, ¿cierto? Pero ¿qué le pasó a David? David vivió los dos lados de la moneda, ¿cierto? Cuando necesitó la justicia de Dios, pero también cuando recibió la justicia de Dios. Cuando David necesitó la justicia de Dios, cuando Saúl siendo el rey y después de que lo llevó y lo puso y era al lado y el que le ganó las batallas se puso egoísta, ¿y qué hizo? Matemos a David. Se puso enemigo después de que David le dio estuvo en la mano y llegó, ¿y qué hizo Saúl? No, esto no me gusta, él ya está teniendo más poder que yo, entonces voy a matarlo. Y así fue. Se le metió un espíritu de envidia y un tema, y se fue contra David. Y David salió huyendo, no se le enfrentó, salió huyendo, pero en alguna oportunidad en su vida llegó a una cueva y estaba Saúl y tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Dijo, ahí está el que te persigue. ¿Y qué dijo David? Líbrame, Señor, de que yo tome venganza por mis manos y vaya contra tu ungido.
Tremendo, no tomó venganza, pero acudió a la justicia de Dios, porque David fue librado. Entonces, eso lo narra, esta historia se narra en 2 de Samuel 12. Para los que quieran, es larguita y la vamos resumiendo, pero así es. Y ahí decía, Primera de Samuel 24:11, Primera de Samuel, esa es donde David pudo tomar esa medida. Pero decía David, dice, que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos. De los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. Eso fue lo que dijo David. Tremendo. Pero también David vio la justicia de Dios, porque David fue amonestado. Dios mandó a Natán. Llamó un profeta y le llevó a Natán y le dijo a David, venga, llegó Natán y Natán le contó una historia a David. Le dijo, ¿cómo te parece que habían dos hombres, no? Uno rico y uno pobre. Y resulta que el pobre tenía solo una ovejita, un corderito que era el más bonito, el más gordito, solo tenía uno, no tenía más, todo lo demás sencillo. Y el rey tenía todos sus rebaños, tenía todas sus cosechas, tenía todo. Le dijo, ¿y cómo le parece que el rico, ¿cierto? El rico que tenía todos sus rebaños, quiso fue la ovejita del pobre. Y fue y se la quitó y la sacrificó y se hizo su sancocho. Y que eso le dijo Natán a David. ¿Qué dijo David? Terrible ese hombre. Merece la muerte, dijo David. ¿Y qué le dijo Natán? Dijo, ese hombre eres tú. Porque lo que tú hiciste con Urías y su esposa es lo que yo te he revelado. Porque tú cogiste la esposa de Urías, la llevaste a tu cama, pusiste a Urías al frente de la batalla para que lo mataran y usted quedara con la esposa de Urías. Dijo, por eso te vendrá castigo, un mal. El primer hijo de David con la esposa de Urías murió. Dijo, y Dios fue más misericordioso porque donde hubiese sido en tus manos, ¿qué había destinado él? Muerte, ¿no? Por eso a veces nosotros también tenemos que ser conscientes de que cuando estamos de la mano de Dios, también tenemos que pedirle sabiduría para ser justos. Porque podemos en algún momento llegar a ser injustos. Y no nos damos cuenta. Y no percibimos, porque a veces solo nosotros y lo que nos pase a nosotros. Pero ¿y qué tal los demás y lo que estamos haciendo con los demás? Ahí hay que también evaluar. Ahí hay que pedirle a Dios. Porque ¿de dónde viene la justicia real y verdadera? De Dios. De Dios. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Tremendo. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Pero aquí nosotros lo que tenemos que hacer siempre es confiar en que hay una sola justicia verdadera, soberana y poderosa. Y es en Cristo Jesús. Y que con esa justicia, como así yo la pido para que sea revelada y se haga retribución de mis afrentas, también le pido al Señor, dame sabiduría para obrar con justicia. Dame discernimiento. A veces los padres con los hijos, ¿cierto? Una vez, y a veces le pide uno al Señor, si algo tiene que pedirle al Señor es sabiduría para orientar a los hijos. Porque en cualquier cosita así, el niño se puede resentir o hacer por falta o por demasiado. Tiene que ser una justa medida. Porque si no lo corrijo, peco yo. Pero si lo corrijo ya de una forma injusta, también peco. Entonces, siempre cogidos de la mano del Señor. Tito 2:11-12. ¿Qué dice Tito 2:11-12? En verdad,
Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. En verdad, Dios se ha manifestado. Dios se manifestó en justicia, en perdón, en misericordia y en bondad. Por eso fue la cruz del Calvario. Y Él, siendo limpio, puro, inocente, fue a la cruz del Calvario, murió, recibió toda la reprimenda, ¿cierto? Injustamente. Pero ¿qué ganó? La vida eterna con el Padre. Él todo ganó. Porque Él confió en Dios, en su propósito, en el amor. Ahora, nosotros queremos salir hoy diferentes, ¿verdad? Hay algo que tú quizás de pronto tienes todavía en el corazón allá guardado. Es que es injusto, pero sigo como con el resentimiento, con la mitad de la venganza. ¿Ven? Oga, esa venganza. ¿En qué lado está? No, tenemos que entregar ese dolor, entregar esa ira, entregar esa necesidad en las manos de Dios, porque hoy vamos a entregar todo para que el Dios justo venga y retribuya. ¿Cuántos quieren? Amén, sí. Antes de eso vamos a leer el Salmo 37, 5, 6, porque es el que nos vamos a recibir y a tomar. Dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. ¿Cuántos lo quieren? Tomen esa palabra, encomienda al Señor mi camino. ¿Hay algo malo que está pasando? ¿Hay una circunstancia equivocada? ¿Todavía hay una afrenta pendiente? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y Él? ¿Cuántos quieren que el Señor haga? Yo quiero que el Señor haga. Yo quiero que Él actúe. Yo quiero que Él realmente haga resplandecer la justicia sobre mi vida. Y me lleve a mi causa que sea resplandecida. Me haga una mujer justa, verdadera, cogida de la mano de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor que nos examine un poquito. Señor, hoy te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, hoy tú nos des ese discernimiento. Evalúa nuestro corazón. Señor, si en estos momentos, Señor, del pasado, tú has conocido, Señor, las afrentas, las circunstancias, la injusticia, el dolor por el cual he tenido yo que pasar, Señor. Quizás desde la niñez, quizás en unos días, tú conoces todas las etapas de mi vida, Señor, y hoy queremos que tú traigas, Señor, que toda injusticia, que todo dolor, hoy te lo entregamos en tus manos, Señor. Hoy perdonamos, hoy tomo la decisión de perdonar, pero sabiendo que tú eres el Dios justo, el Dios verdadero, el Dios eterno, que hará, Señor, la retribución y la justicia que tanto necesitamos, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Si en nuestro corazón se albergó alguna vez el odio, la ira, la venganza, hoy cancelamos todos esos sentimientos y viene, Señor, la misericordia. Hoy oramos por aquellos que quizás nos hicieron algún daño, pero lo oramos porque sabemos que tú eres el que tiene todo bajo control, Señor. Tú eres el que retribuirá, tú eres el que hará justicia, tú eres el que sacarás a luz la verdad, Señor. Padre eterno, y hoy que toda tu justicia, la retribución de tu amor y la misericordia venga sobre nuestras vidas.
Te damos gracias por haber tomado mi lugar en la cruz del Calvario. Te damos gracias por la sangre derramada en la cruz, Señor, porque a través de ella, Señor, tú me justificaste, me diste vida eterna, Señor, y así hoy tomo, Señor, ese regalo tuyo, Señor, tu misericordia, tu salvación sobre mi vida. Y sé, Señor, que tú traerás retribución, juicio verdadero, Señor, recompensa de lo alto para todos los que te seguimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así en esa misma actitud vas a inclinar tu rostro. Si quieres, puedes sentarte. Si quieres arrodillarte, vamos a pedirle perdón al Señor. El Señor, te pedimos perdón, Señor, por cada obra, cada maldad que hayamos tenido, Señor. Tú eres Dios, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Y hoy delante de tu presencia en este lugar, rendimos nuestro corazón y te pedimos perdón, Señor. Tú eres un Dios justo.